Saludamos al economista Víctor Aguilar, él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Una nueva ley se aprobó en la Asamblea Nacional, es inminente su publicación en el registro oficial. La Ley de Integridad Pública, una ley también con características similares a una ley Trole, pues cubre muchísimos aspectos que tienen que ver con diferentes materias, pero también con lo económico, además, que fue una ley clasificada como económico urgente, que lo trató rápidamente la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son, iniciemos por lo positivo, aspectos positivos de esta ley, economista Aguilar? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Siempre es un gusto conversar con usted. Habría que primero asegurarnos de qué tan probable es que haya algún veto o algún ajuste solicitado por el presidente. Yo me atrevería a pensar que se va a publicar sin ningún ajuste, pero a partir de eso quizás está clara la intención de generar cambios rápidos, modificaciones efectivas, sobre todo, creería yo, en el aspecto que corresponde al manejo del personal público, del servicio público a nivel del país y de sus instituciones. Eso es lo que ha causado temor. ¿Qué positivo puede haber ahí? Quizás hilando fino, lo positivo es que le da alguna independencia, alguna capacidad de maniobra a las entidades del Estado para poder ser más eficientes en el manejo de su personal. Sin embargo, aunque eso es positivo desde la perspectiva del empleado público, es tremendamente negativo porque estaría, y que quisiera enfatizar en que estaría poniendo en peligro a la estabilidad que había logrado o ha venido logrando a través de los años el funcionario público. Pero todo está todavía en el campo de la elucubración. No sé si a partir de esta norma, de esta nueva ley, hayan reglamentos que ajusten aún más la normativa y hagan operativos ciertos mecanismos para saber qué pasa finalmente con la salida de personal a través de mecanismos más sencillos como la supresión de partidas, por ejemplo, sin mayor trámite como venía siendo ahora, lo cual implicaba para las instituciones del Estado hacer todo un proceso de alguna manera complicado, engorroso. Por eso siempre decíamos que es muy complicado salir desde de las instituciones del Estado. Ahora creo que ya no lo será. La ley, ya que ha iniciado usted por esta parte, también le da amplias atribuciones al presidente de la República para suprimir instituciones creadas por ley, si considera que no tienen respaldo presupuestario o duplican funciones. Pues yo siempre, y creo que alguna vez conversamos ya, Gustavo, al parecer sí es necesario hacer un análisis de instituciones del Estado que están haciendo una misma labor que otra. Es decir, hay ahí de alguna manera una duplicidad de funciones, o estando subsumidas a otra institución terminan haciendo exactamente lo mismo que la institución de origen. Eso efectivamente no es deseable. No deberíamos manejar el aparato público de esa forma. Si es que la norma le da la posibilidad de hacer eficiente el manejo del Estado, hay efectos presupuestarios que son completamente deseables. Lo que es riesgoso es que no se haga un análisis exhaustivo, generalmente entendido o con dificultades en el sentido de no hacer el ejercicio correcto para saber qué institución debe ser eliminada. Ese es el riesgo que se corre. Por eso yo creo que es sumamente importante que a partir de la norma nosotros tengamos reglamentos claros de cómo proceder, de cómo se va a operativizar todo eso. Está puesto, está la etiqueta, está a nivel superficial, está de alguna manera escrito qué es lo que se va a hacer, pero falta el cómo. Eso solamente lo veremos en reglamento, creo yo. ¿Cómo ve usted uno de los aspectos que más ha preocupado en materia de economía, el nuevo estatus del Banco Central, que además con una línea directa del Ejecutivo se convierte en realidad en una dependencia funcional del Ejecutivo, pero con ciertas atribuciones sumamente amplias? Siempre hemos defendido la independencia del Banco Central. Inclusive he escuchado de algunos analistas que lo que han venido promoviendo es que el Banco Central debería desaparecer, quedarse solamente como una institución quizás que maneje información, que genere información,
pero nada más allá de un manejo monetario, con lo poco que podemos hacer de manejo monetario y, por supuesto, en nada más. Con esta nueva visión que se le pretende dar, está claro que quizás quiera ser instrumentalizado el Banco Central y sus funciones para poder ser operativos a la presidencia de la República de turno. Quizás ese es el objetivo. No sabría yo decirle con total certeza cuál es el fin último, qué es lo que pretenderían a nivel económico con esta ampliación de funciones que al mismo tiempo responden fielmente a las decisiones y control del gobierno. Es también, sin duda alguna, otra vez un ejemplo de evaluación de riesgo y rendimiento. Con esto, el Estado buscará algún rendimiento en términos de presupuestario o decisiones económicas, pero hay un riesgo como casi todo en la vida de que no se haga la cosa, no se hagan las cosas correctamente. Ese es el riesgo que se afronta, ¿no? Justamente, ¿qué riesgos implicaría, por ejemplo, el hecho de que el Banco Central sea autorizado para discrecionalmente realizar operaciones como coberturas petroleras, contratación de líneas de liquidez en el extranjero, sin que éstas sean consideradas deuda pública ni requieran la aprobación de un comité de deuda? Claro, el riesgo es la pérdida de control y la opacidad que esa pérdida de control va a generar. Me refiero a que si es que se toman esas decisiones solamente desde un organismo, sin beneficio de inventario, sin rendimiento de cuentas, con poca transparencia, nos vemos abocados al enorme riesgo de que no se hagan las cosas como deberían ser. Claro, si se consigue una línea de crédito afuera, rápidamente eso es buenísimo para el presupuesto del Estado, para darle eficiencia, para darle dinamicidad, pero el costo de eso puede ser que no sepamos cuál es el verdadero fin de esos recursos o cómo se obtuvieron, bajo qué mecanismos fueron obtenidos. Ese es el riesgo que se corre. Es como que a nivel familiar le demos la potestad a un hijo nuestro de tener una tarjeta de crédito abierta, me imagino, o una cuenta bancaria abierta, sin beneficio de control, sin mayor supervisión. Simplemente nos dice, yo tengo la posibilidad de hacer esto y luego te cuento qué tal me fue. Pero nada más, entraña riesgos, sin lugar a dudas. Ante una posibilidad remota, por supuesto, incluso no consentida en tiempos actuales, de que volviésemos a tener moneda propia, ¿podría subsistir en las condiciones en que deja esta ley el Banco Central del Ecuador? No, en el caso de que tenemos moneda propia, habría que darle un cambio radical, empezando desde el Banco Central, porque volveríamos a tener capacidad de generar política monetaria y todo lo que eso implica, y la capacidad de emisión y todo lo que eso implica, y la capacidad de hacer negociaciones en mercado con todo lo que eso implica con moneda propia. El cambio sería radical, sería un Banco Central muy distinto al actual, muy distinto al que se le pretende dar ahora con estas nuevas figuras. Sería el Banco Central de hace del siglo anterior, no, del siglo anterior, antes de la dolarización, sería devolverle las funciones a ese Banco Central tal como eran en esas épocas. Hay otro aspecto sobre el cual se debate mucho en estos días tras la publicación de la ley, esa transformación que propone del sistema financiero popular que ha generado casi pánico en el cooperativismo, aparentemente una satisfacción por parte del sector bancario. ¿Cómo lo ve? La Facultad de Economía se ha preocupado mucho, ha investigado mucho, la Universidad de Cuenca en general, fenómenos de carácter local, y allí tenemos como referente el de la Josefina, que fue el escenario justamente para el nacimiento y crecimiento de una muy importante cooperativa que ha cumplido una función en el cooperativismo. ¿Qué riesgos, qué amenazas, qué oportunidades abre esta transformación del sistema financiero popular? Yo creo que la amenaza, de las varias amenazas que hay, es que las cooperativas, bajo el control generalizado a través de la superintendencia de bancos, es decir, que el mismo supervisor bancario sea el mismo supervisor de cooperativa, tiene la clara amenaza de que las cooperativas quieran bancarizarse mucho, ser muy bancos. Y al ser muy bancos quizás pierden su esencia, pierden su espíritu,
su capacidad precisamente de cooperativismo. Ese es un riesgo o una amenaza que debería ser evaluada y va a estar presente, porque quizás no todas las cooperativas, pero algunas estén en la tentación de convertirse en eso. Otra amenaza que yo le veo a esto es que quizás la superintendencia de bancos no esté todavía en la capacidad de entender perfectamente bien los mecanismos del cooperativismo y tratarlos como instituciones puramente bancarias sin entender algunos de los elementos esenciales que las diferencian. Es por eso que yo no creo que sea estrictamente necesario poner bajo un mismo paraguas al cooperativismo y a la banca tradicional, porque quizás se corre el riesgo de no considerar las características que las diferencian. No con esto, esto no implica que tenga que dejarse un control liviano, laxo a las cooperativas. Por el contrario, tiene que haber un control estricto, pero un control que no necesariamente tenga que estar bajo el paraguas general o bajo los enfoques generales de cómo se le controla a la banca tradicional. Entonces, mi temor es que no se consideren esas diferencias y que al no considerarse tales diferencias, el control termine perjudicando al cooperativismo, ya sea porque se van a convertir en uno más de los bancos o porque pierdan definitivamente su esencia y cambien su manera de entender el negocio del cooperativismo. ¿Serían procesos obligados en determinadas circunstancias, o sería opcional para una cooperativa transitar a una sociedad o convertirse en un banco? Yo creo que podría ahí crearse un efecto de empuje, una tendencia hacia ser como el resto de los controlados, quizás en términos de competencia o para precisamente poder captar algún espacio del mercado que como cooperativas no tenían. Pero también puede haber un efecto inverso en el sentido de que clientes de cooperativa simplemente se pasen a los bancos dado que están controlados por el mismo supervisor y porque no hay una diferenciación estricta entre banco y cooperativa, precisamente porque los controles, la supervisión, son los mismos o son las mismas. Habría que ver qué ocurre, pero podría haber este efecto de tendencia a pasarse a ser un banco definitivamente. Es decir, yo me pongo en los zapatos de alguna cooperativa y decir, si ya estamos controlados por la superintendencia de bancos, si ya tenemos que cumplir sus reglamentos, sus normas, si tenemos que colocarnos en el mismo carril, ya de una vez seamos bancos y se pierde su esencia, a no ser que haya de alguna forma un mecanismo estricto de diferenciación, inclusive dentro de la superintendencia de bancos. Pero no sabemos hasta ver qué ocurre. ¿Qué opinión tienes sobre la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria? Hoy, en una serie de informaciones nuevas que van saliendo, nos hemos enterado que esta Junta tendría ciertas atribuciones, puede con autorización de la ley, discrecionalmente generar informes que sean confidenciales, información clasificada, cuando el país realmente está mucho más tranquilo si es que hay transparencia, acceso a la información. Usted lo ha enunciado correctamente. El país está más tranquilo cuando hay transparencia. Entonces, la creación de estos eventos que terminan siendo difusos o opacos, yo creo que le genera, inclusive al mercado en general, inclusive al que quiere hacer negocios, le genera cierta incomodidad porque no conoce a ciencia cierta cómo viene la mano. Hay mecanismos ahí de falta de transparencia que podrían generarse a través de la Junta, que podría en riesgo las decisiones de negocios o inclusive las decisiones individuales si es que tienen un carácter general estas. Entonces, siempre es preferible la transparencia. eh, Debería ser una obligación que toda institución, no importa que sea mi junta, no importa que sea mi ministerio o no importa que sea mi universidad, creo que lo que se tiene que reivindicar y poner como prioridad siempre es la transparencia en los actos y la transparencia en las cuentas. Eso es muy importante para ser país. Y cuando al tema de la contratación pública, allí se han utilizado argumentos, se había anticipado que las regulaciones vendrían en el sentido de tratar de lograr eficiencia y de combatir una corrupción que tendría cifras muy altas, comenzando porque la contratación pública representa un 6,5% del PIB y se dice que entre un 10
y un 30% de esos recursos se pierden por corrupción. ¿Las nuevas regulaciones disminuirán? ¿Podrán lograr ese objetivo del gobierno? Bueno, de lo que se ha podido leer y lo que yo particularmente he podido indagar sobre el tema, yo no le veo con malos ojos estos ajustes que se requieren hacer a la contratación pública, porque es verdad que una vez que fue planteada la norma anterior y los mecanismos que conocemos, la gente se dio medios o vio las posibilidades de, hecha la ley, buscar la trampa. Entonces, creo que hay mucho de eso y creo que los números son esos. Creo que sí hay una pérdida de importante cantidad de dinero que no se sabe dónde va a parar o se intuye dónde va a parar. Si es que esta nueva norma, si esta nueva ley consigue reducir, aminorar la cantidad de dinero que se pierde en los mecanismos de contratación pública, ya es una buena ley. Si por el contrario deja las condiciones tal como están, o peor, incentiva a que hayan mecanismos para que haya un gran espacio para corrupción en los mecanismos de la contratación pública, creo que no es una buena ley. Tal como está planteada, yo creo que va a tener el primer efecto. Si va a corregir en alguna medida estos mecanismos reñidos con la moral, con la ética, deshonestos en la contratación pública que lamentablemente existen en nuestro país ahora. Y aterricemos en lo que ha sido quizá la parte más visible de esta ley, esa recurrente remisión tributaria, que una vez más se abre en Ecuador. Y creo que habíamos conversado alguna vez, Gustavo, esto, quienes están, por ejemplo, en las empresas como asesores tributarios o los asesores tributarios independientes, por lo general, el consejo que dan es no pagues ahora, espera, no te apresures, ya ha de venir la próxima remisión. Vea usted que no se han equivocado. Claro, eso tiene el beneficio de que le genera liquidez al Estado, porque es un dinero que ingresa enseguida, porque la gente aprovecha para pagar sin intereses sus deudas. Pero está creando un mecanismo perverso de esperar hasta la siguiente remisión. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Si nosotros contamos el número de veces que esto ha ocurrido, es un número muy importante. Y si hacemos el cálculo de cuántos intereses ha dejado de percibir el Estado al aplicar la remisión y dejar de lado multas de intereses, debe haber sido seguramente una cantidad muy importante. A la final, quien pierde es el país. Por supuesto, hay algunos que ganan, pero es un mecanismo que no debería ser una costumbre, no debería volverse habitual. Lo que debería ser una excepción, lamentablemente, con la frecuencia que ha venido ocurriendo, se ha convertido en algo cotidiano. ¿Se tiene alguna idea de los costos que tiene esta remisión tributaria? ¿Considera usted que los asambleístas, con este tratamiento ejecutivo de esta mega ley por todos los aspectos que cubre, que modifica además otros 20 cuerpos legales en Ecuador, se habrán dado el tiempo de dimensionar los efectos de carácter económico? No, yo creo que el sentido de la urgencia ganó al sentido de eficacia porque es muy parecida a la antigua ley Trole, Gustavo, si no estoy mal. En esas épocas era una avalancha de cambios normativos en varios cuerpos legales y hasta poder asimilar cada uno de los cambios e integrarlos y hacernos una idea, ya habían pasado muchas cosas que no pudieron ser evaluadas con la agilidad que debían haber sido. Creo que en este caso nos está pasando o nos va a pasar algo similar. Es tanto el ajuste, tanto el cambio que no importa qué aspecto, inclusive de la economía que toquemos, en algo esté involucrado estos cambios normativos. Así que es muy difícil su evaluación, así como es difícil establecer, por ejemplo, cuáles son los costos que la nueva remisión va a generar. Eso no sabemos. Entonces es muy difícil de evaluar, muy difícil inicialmente de digerir, de asimilar y peor de hacer algún análisis concreto, a detalle y específico de los efectos que esto tendrá. Con todo lo que está sucediendo, economista Aguilar, ¿cómo percibe usted esa relación entre política y economía en el actual régimen? ¿Cómo se va definiendo
la naturaleza, el rumbo del gobierno. Entiendo que sus disciplinas existe esto de la economía política, ciencia que estudia precisamente cómo las instituciones políticas afectan a la distribución de recursos, cómo ayudan a moldear la economía desde el poder político. Gustavo, si algo yo le tengo sumamente claro es que los países que han logrado estar en una mejor posición que la nuestra son aquellos que han logrado la independencia de los mecanismos económicos de los puramente políticos. ¿Sí? Y siempre pongo como ejemplo un vecino, Perú, por ejemplo. En Perú ha habido múltiples cambios de gobierno, quizás con alguna mayor frecuencia que la nuestra estos últimos años, y sin embargo la institucionalidad, los mecanismos y las variables económicas de control están aisladas de eso. Eso es lo que no estamos logrando. Imagínese ahora con este control mayoritario desde el Ejecutivo del Banco Central, perdemos mucha independencia. Entonces, la capacidad de hacer política económica tiene que existir, tiene que estar, pero yo creo que hay un equilibrio deseable que algunos países han alcanzado y otros, en vez de lograrlo, creo que hemos tomado decisiones que profundizarían ese desequilibrio que creo yo que debería existir. Lo mejor es darle institucionalidad al Estado, generar las independencias necesarias para el manejo económico y no se está haciendo. Lamentablemente creo que no se está haciendo esto. Y queda aún la tarea pendiente de dar forma a una reforma tributaria que es parte de los compromisos de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué expectativas tiene usted sobre la misma? Yo creo que sí somos un país que nos autoimponemos algunos candados. Y como nos ponemos candados, después tenemos que hacer varias reformas para poder abrir con esa llave, abrir el candado que nos tiene atados en varios aspectos. Eh, También ha sido recurrente las reformas tributarias y cada vez que hay una reforma tributaria es un reconocimiento de que la anterior no fue lo suficientemente buena y que la anterior a esa tampoco lo fue. Entonces, una nueva reforma tributaria, si bien busca corregir algunos aspectos, creo yo tiene como objetivo primordial buscar mecanismos de mejora en la recaudación y la mejor recaudación se da por hacer más eficiente la recaudación, pero también por incrementar tributos, que también podría ser una posibilidad en la reforma. Pero todo esto crea una inseguridad, nos manejamos bajo una incertidumbre muy grande, desconocemos y seguro muy pocas empresas tendrán acceso al menos al borrador de la nueva reforma, quizás algunas sí, algunas que tengan la posibilidad de tener información privilegiada, pero la mayoría de ecuatorianos, la mayoría de empresas no saben cómo viene la mano, por dónde hay que ir, no sabemos a qué nos vamos a tener. Entonces, cuando se habla de que necesitamos seguridad jurídica para atraer inversiones, que necesitamos seguridad jurídica para tomar decisiones empresariales, esto abona en lo contrario, precisamente en lo contrario. Entonces, es muy difícil hacer empresas, ¿sí? En conclusión, y para terminar, economista Aguilar, eh, ¿qué sensación, qué sabor deja la coyuntura política económica actual? A mí me da la sensación de que estamos, o el gobierno está lanzando varios dardos a en distintas dimensiones, a distintos objetivos, porque la problemática del país es precisamente multivariable, multidimensional. Entonces creo que está apuntando a muchos espacios al mismo tiempo. Entonces creo que se corre el enorme riesgo de fallar, de errar el tiro en muchos de ellos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero yo creo que es precisamente un ambiente en el cual la inseguridad está presente, no solamente la inseguridad social, esa siempre, lamentablemente, siempre está, y quizás ahora más exacerbada, pero sobre todo la inseguridad jurídica, no saber qué es lo que va a ocurrir, esta vorágine de modificaciones legales también deja incertidumbre o crea incertidumbre a la mayoría de agentes que tienen que tomar decisión. Entonces, yo creo que ese es un ambiente muy opaco, de confusión,
con muy pocas claridades. Vamos a ver qué ocurre. Esperemos que en corto plazo haya un poco más de luz en esto, pero en este momento yo veo mucha confusión. Muy bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Con mucho gusto, Gustavo. He escuchado al economista Víctor Aguilar, PhD, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.